Mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar del mundo desde donde nos sigan. Les agradecemos que nos acompañen un día más en Un Café con Vicente, en el que, como saben, pues invitamos a personas que creemos que tienen cosas buenas que decirnos, cosas buenas que enseñarnos. Y en esta ocasión es un honor y un verdadero gozo en el Señor traer a este programa al doctor Jordán Abud. Jordán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, al menos acá en Argentina, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Por supuesto que es un verdadero honor para nosotros. Ya conocerán los seguidores de Adoración y Liberación al doctor Jordán Abud porque nuestro querido hermano Fernando, corresponsal en Argentina, le hizo una entrevista que pudimos compartir con ustedes y que han visto miles de personas en todo el mundo y que ha tenido muy buena aceptación en tanto en cuanto los conceptos tan claros que nos mostraba el doctor Jordán Abud ayudan mucho en estos momentos, especialmente de tribulación. Me vas a permitir, Jordán, que por si alguno de nuestros seguidores no te conoce, haga una breve reseña tuya y enseguida estoy contigo. El doctor Jordán Abud, desde Argentina, un verdadero experto en aquello que se ha venido a llamar psicología realista, que tantas cosas necesitamos entender sobre ella. Experto en psicología y catolicismo. ¿Cuántas veces estos términos vienen disociados? Y es un verdadero problema a la hora de entender pues todas las ciencias, todas las enseñanzas y todos los conocimientos, también con una visión trascendental. El doctor nace en Argentina en 1976, casado, viudo, posteriormente padre de 6 hijos y un testimonio realmente bendecido, como ustedes ya pudieron conocer en la entrevista que le hizo Fernando. Si tuviera que exponerles ahora todos los estudios, la preparación y el currículum del doctor, estaríamos largo rato, pero se lo voy a dejar a ustedes en la descripción del vídeo para que puedan ver que quien nos habla es una persona, además de espiritualmente formada, también académicamente muy preparada. Licenciado en Psicología por la Universidad del Salvador, doctor en Psicología por la misma universidad, ha sido docente en distintos cuerpos, auxiliar en área de salud mental, miembro de diversas asociaciones de estudio, profesor, investigador de la carrera de grado de Psicología en la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires, miembro del equipo técnico de la Escuela Especial número 5 Alborada en Entre Ríos, bueno, miembro de diversas asociaciones como la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, psicólogo clínico especialista en trastornos de ansiedad y un largo etcétera. Es un honor verdadero poder hablar contigo, Jordán. Bueno, muchas gracias, Vicente. Siempre la amistad hace que uno exagere un poco los antecedentes, pero bueno, te agradezco la presentación. En este caso, doy fe de que no exagero. Bueno, pues Jordán, lo dicho, muchísimas gracias y ustedes estén muy atentos, mis amados hermanos, porque les invito a, en este primer encuentro, en Un Café con Vicente, con el doctor Jordán Abud, estar muy atentos y además, si Dios quiere y nos lo permite, tendremos posteriores encuentros donde trataremos otros temas relevantes para que se pueda profundizar en cada uno de estos asuntos que también maneja el doctor Abud. Vamos hoy simplemente a centrarnos en uno de los temas y en otros programas hablaremos de otros tantos asuntos interesantes. Doctor Jordán Abud, habíamos... bueno, te voy a tutear porque aunque eres muy formado, eres joven, entonces... Más o menos nomás, pero bueno, no eres tan joven, pero por supuesto vamos a tutearnos con Claro que toda sí. libertad. Si me lo permites, por supuesto, Jordán. Bien, pues como tú y yo ¿Cómo no? habíamos estado hablando, íbamos a hacer hoy un poquito de hincapié en torno a dos palabras, ¿no? que parece que no han casado bien en nuestra historia, en nuestra sociedad. Política y educación. Este tema que tú tanto has trabajado y que desde luego de haberse implementado en nuestras sociedades desde el punto de vista de la psicología realista, la psicología católica, pues otro gallo nos habría cantado. Jordán, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿por qué es importante
el hecho de vincular la política con la educación. La política, claro, como suena hoy a nuestros oídos, ese concepto que parecemos tener todos de política, es decir, mucha Ujú. gente que nos esté viendo se puede preguntar, ¿no es esto forzar un poco una relación entre dos conceptos que entenderían las personas que no son fácilmente casables? Sí, la verdad que es una pregunta fundacional, o yo diría una primera objeción muy atendible, porque es probable que el divorcio que nosotros, de nuestra cabeza moderna o posmoderna, o ya no sabemos casi cómo llamar la definición de estos tiempos que corren, partimos, como bien decís, de este a priori de que es difícilmente vinculable, o que uno podría preguntarse qué tendrá que ver la política con la educación, tal como hoy suena a nuestros oídos. E incluso después me gustaría detenerme en algunos ejemplos que son muy concretos y muy palpables de los dos mundos, del mundo educativo, yo diría hasta escolar, y el mundo político tal como lo conocemos hoy. De todos modos, yo diría, inicialmente, nosotros eh, hemos concedido que se desvincule, que se corte la dimensión ética, tanto del plano social, y cuando digo social, por supuesto que pienso en lo político, y del plano incluso educativo, aunque suene raro, es decir, la dimensión del mejor ser y el ámbito, podríamos decir, de las virtudes tan caro a un programa de formación clásico, eh, está como exiliado. Y esto suena raro, pero cualquiera que tome hoy por hoy, aún en el ámbito educativo, no digo incluso en el ámbito político, aún en el ámbito educativo, la palabra virtud está casi ya fuera de uso, cuando en realidad forma parte del corazón y de la médula. Entonces, yo diría, hay dos cuestiones, insisto, que son iniciales. Hay muchísimo, tal vez muchas aristas o ramificaciones de esto que digo, pero primero, nosotros hemos concedido una desvinculación, o vamos concediendo una desvinculación del plano ético, del mejor ser y de las virtudes en el mundo político y aún en el mundo educativo, siendo que, primero, las dos cosas están medularmente atadas a la dimensión ética, y segundo, están atadas entre sí porque en realidad no puede entenderse con sentido realista y cristiano la política si no es a la luz de la atención al bien común. Eso es. Y quien dice bien común, dice también el mejor ser del hombre y de la comunidad. Quien dice mejor ser, dice el ámbito de las virtudes. Es decir, por supuesto que es loable hablar de situaciones económicas, de vivienda, materiales, pero en realidad la política no puede de ninguna manera desentenderse de la posibilidad de la práctica de las virtudes de sus ciudadanos. Después yo quisiera un poquito detenerme en esto, pero digo, eh, hay una necesaria vinculación del ámbito ético con el ámbito político. Y por lo tanto, también hay una necesaria vinculación del tema político con aquello que conforma el mejor ser del hombre, es decir, la tarea educativa. Y con esto cierro un poquito esta primera pregunta que me haces, Vicente, Sí. vinculada a la unidad de estas dos cosas. Los enemigos, lo podríamos decir, la revolución cultural anticristiana que nos tiene tan atenazados, y que ya tiene una larga data y a la que tan bien le vienen saliendo las cosas, lamentablemente, han entendido lamentablemente mejor que nosotros la vinculación que hay entre el mundo social y político y el educativo personal. ¿Por qué? Porque han logrado plantear todo digamos, una secuencia muy minuciosa para ir educativamente cambiándonos no solo podríamos decir, las estructuras exteriores, sino el mismo corazón del hombre. Y en realidad toda la revolución ha apuntado en que sus ciudadanos, sus miembros, quienes componemos una comunidad, no haga falta en muchos casos que nos apuren, ni nos presionen, ni nos confundan desde afuera, sino que nosotros mismos vamos pensando erróneamente, con falsos silogismos, falsas conclusiones, van alterando nuestra afectividad, es decir, el arte, los medios, el ambiente va haciendo que no tengamos una afectividad ordenada,
Es decir, hay una especie de cambio, una mutación en el corazón del hombre, que va generando esto que justamente el español Gambra dice una rendición sin lucha. O Ajá. sea, es como la revolución cultural es como una especie de caballo de Troya, que ha generado esto, ¿no? Esta situación de que, yo digo, lo peor que hoy nos podría pasar es que políticamente, en muchos casos, los católicos quedemos con toda la posibilidad libre de acción. ¿Por qué? Porque quedaría en evidencia que estamos mal educados. Es decir, que políticamente podamos hacer cosas y que así nos demos cuenta que la educación, que la desvinculamos del terreno ético, no estamos con las virtudes necesarias, no tenemos la templanza suficiente, creemos que para ser buen gobernante no hay ninguna vinculación con el terreno, con el orden de la justicia o del orden interior moral, e incluso algo que ya Chesterton hace 70, 80 años ya decía, todos estamos de acuerdo que queremos una patria mejor. El gran problema es si nos ponemos a hablar de cuál es esa patria mejor que queremos, porque no vaya a ser que justamente haya tantas nociones y tantas ideas de patria o de orden o de bien común como ciudadanos, porque se ha perdido el terreno doctrinario intelectual y el terreno, podríamos decir, de interior vinculado a la voluntad e incluso a los afectos. Entonces hay una vinculación. Clarísimamente, doctor. Y además me parece que de consecuencias dramáticas, claro, es indudable. O sea que por tu parte, Jordán, tienes claro, como has manifestado, que los enemigos del orden natural, que no dejan de ser los enemigos de la Iglesia Católica, la única Iglesia verdadera, nos han ganado esa batalla, ¿no? En la necesidad de entender el vínculo entre política y educación, ellos lo han sabido aprovechar muy bien para su terreno, mientras que nosotros nos hemos rendido, como tú has dicho, sin luchar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, y creo yo que es un fenómeno que sucede en todo el mundo, pero en Argentina es penosamente es muy claro, es que la voracidad con que los enemigos de Dios, de la Santa Iglesia Católica y del orden natural se abalanzan sobre el terreno educativo es incluso llamativo. Es llamativo el totalitarismo con el cual quieren meterse, aún hasta en lo más recóndito del alma humana y del pudor, que muchas veces se restringe, si bien por supuesto que el pudor está vinculado también a la cuestión física, corporal o sexual, bueno, el pudor es algo mucho más amplio y el Estado el Estado que ha renegado del orden, ha renegado de Dios, ha renegado del reinado social de Cristo, lógicamente, y está a la vista, tiene una voracidad creciente, porque justamente porque ratifican con los hechos esto que a veces los católicos no queremos entender o que ingenuamente aceptamos, que es que el terreno político tiene una extensión, o sea, tiene una ida y vuelta, una reciprocidad con el corazón del hombre. Entonces, por supuesto que hay que, para bien, lograr un cierto orden social, pero ese orden social va de la mano con una formación también individual de las virtudes particulares. Y por eso es que genera tanta reacción y tanta agresividad cuando un orden social anticristiano nota que hay a veces focos grupales o individuales donde no hay un alineamiento demoníaco, ciertamente, eh, que muestra una cierta resistencia a aquella imposición que pretende ser mundial. Eso es, eso es. Yo en esto, Vicente, incluso hay una aclaración que también me parece importante. A veces nosotros protestamos, porque por supuesto hay una gran preocupación en el mundo y en materia política, pero a veces ponemos el acento en aquellas cosas que justamente hay que tener cuidado porque tal vez no es donde hay que cargar las tintas. Por ejemplo, esto que acabo de decir de una pretensión de unificación, no es que lo malo pase por ahí. Esto es como cuando nos quejamos de un ejercicio fuerte de la autoridad, ¿no? Uno dice, no, todo ejercicio fuerte de la autoridad es autoritarismo. No, no. En realidad nosotros no nos quejamos ni del ejercicio de la autoridad, ni de aquello que tiende a una cierta unificación en un cuerpo social
en materia política, por ejemplo, en una nación. Lo que nos quejamos y protestaremos siempre es cuando ese orden social, esa unificación o ese ejercicio de la autoridad atenta contra la misma naturaleza del hombre y contra el reinado social de Cristo y contra una comunidad que promueva el ejercicio de las virtudes y por lo tanto de la felicidad. Sin ninguna Que duda. por eso, Sí, no se trata de un ataque al concepto mismo de orden, ¿no? De orden social establecido, sino al que el orden social que se está estableciendo es justamente el contrario al de las virtudes, ¿no? exactamente, y en eso también nosotros hemos aceptado, y volvemos a lo mismo, acá hay una fuerte implicancia política, pero esto solo se entiende con una sólida formación educativa. Hemos aceptado una falaz neutralidad en el terreno de las virtudes o en el terreno ético que no existe de ninguna manera. En la vida humana y en la vida de los pueblos, o se avanza y se crece en el terreno de la perfección, o nos acercamos al ideal, aquello a lo que hemos sido llamados y que conforma nuestra vocación, insisto, individual y social o política, o retrocedemos y nos denigramos. Entonces, por ejemplo, el querer sacar a Dios de la concepción política, ni digamos la fe completa, la fe verdadera, que tiene por centro y culmen a Cristo como Rey y Señor de nuestras almas y del mundo entero, sino incluso de Dios creador. El querer sacarlo no es una demostración de neutralidad o de libertad religiosa, justamente es un atentado profundísimo a al único cimiento real y legítimo que puede llevar a una verdadera paz. Eso es. Entonces, eso es preocupante a nivel político, sí, por supuesto, pero no seré muy original si digo que el mundo entero está asolado por esto que tiene más notas justamente anticristianas y demoníacas que al servicio de nuestro Señor. Ahora, lo preocupante es cuando eso, que es una evidencia a nivel político, también forma parte de lo que nosotros conceptualmente, doctrinariamente y en nuestro corazón se va ganando. ¿Y Claro. por qué se puede ir ganando? Se puede ir ganando porque tiene una aplicación educativa, porque nos han ido convenciendo a nosotros y a nuestros hijos en particular, de los cuales posiblemente estemos particularmente preocupados, de que se va creciendo en una cierta neutralidad, que se puede hablar en materia política, en materia educativa, prescindiendo de la noción de bien, de la noción de virtud y de la noción de felicidad real, objetiva. Bueno, Sí, eso es muy peligroso. desde luego. Esto, ahora después te haré, Jordán, unas preguntas sobre ello, pero esto en un lenguaje simple al final nos demuestra que los malos lo han hecho bien. Es decir, que el malo hace su tarea, ¿no? Y los que debiéramos actuar para el bien, pues hemos bajado los brazos. Porque, doctor, ¿qué consecuencias visibles y palpables podríamos señalar para que nuestros espectadores lo entiendan de una forma concreta de no haber sabido entender esta vinculación necesaria entre política y educación, entre la capacidad de ejercer una autoridad sobre las naciones y que esto no se haya hecho desde los verdaderos valores y la verdadera enseñanza que al fin y al cabo es la de Cristo y la de el reinado social de Cristo en el mundo al que todos hemos renunciado. ¿Cuáles son esas consecuencias dramáticas, visibles, palpables que esto nos está trayendo? Sí, mirá Vicente, se me ocurren varios ejemplos, pero para ser muy, muy concreto y gráfico, que con toda la razón uno que escucha puede pedir y requiere ejemplos, te doy dos o tres del ámbito político y dos o tres del ámbito educativo, podríamos decir institucional o escolar. Del ámbito político, bueno, el primero, sin ninguna duda, y tal vez la raíz de muchos otros males, es aceptar esta falsa neutralidad donde se saque la, la primacía del último fin, que es, digamos, nuestra amistad con Dios, y aceptar su carácter de creador, y aceptar el reinado social
y la vigencia que tiene la Santa Fe Católica en su mensaje evangélico, que es el mensaje verdadero. Es decir, nosotros hemos aceptado una ruptura donde, bueno, eso es para el ámbito interno de la iglesia, de la capilla, en el horario de la Santa Misa, o se puede, es decir, hemos aceptado que se puede crear una sociedad justa y pacífica de espaldas a Dios y de espaldas al mensaje evangélico, porque hemos aceptado una ruptura, lo cual, lo peor de todo es que no aprendemos de las lecciones, porque, como decía, creo que el cardenal Pi, algunos me han dicho que seguramente también, o era el cardenal Newman, pero se ha probado en educación, se ha probado de todo menos la verdad. Resulta que para conseguir la paz y para conseguir el orden social, se oscila por todos los extremos posibles. Menos, cuál es aquella aplicación, aquella bajada concreta, aquella fe hecha vida y hecha orden social. Entonces, aceptamos una ruptura y después nos lamentamos por las consecuencias. Y con esto, si bien sería un tema aparte, no estoy diciendo que haya que la tarea evangelizadora o la tarea del político o de quien tiene a su cargo algo vinculado al bien común consista solo en repartir oraciones a la salida de algún lugar o en alguna cuestión pseudo beata que no entienda las cuestiones concretas en materia económica, sociales, sanitarias y demás. Pero primer tema, nosotros aceptamos una disyuntiva que es troncal y nos lamentamos por las consecuencias en materia política. Segundo ejemplo, nos hemos olvidado de las exigencias morales que debemos expedirle a quienes tengan alguna tarea en el bien común o algún mandato político. Yo recuerdo, pero esto es de todos los días, pero recuerdo puntualmente en Argentina hace unos 20 años que se había descubierto el grado de perversión y de degeneramiento de un juez de la Argentina. Entonces, la gran respuesta y el gran escándalo era que quienes éramos para meternos en la vida personal o privada de un juez. Bueno, el pequeño detalle es que justamente no se puede impartir justicia si no se tiene mínimamente un orden interno, un cierto orden interno, o al menos si no se es consciente de la exigencia que se debe tener aún en el orden de la templanza. Porque quien tenga los rudimentos de la antropología sabe que la inteligencia, la voluntad, el apetito irascible, el concupiscible, conforman una unidad en el hombre. Y una persona que no ha sabido controlar su ira difícilmente podrá impartir justicia. Una persona que se rinde y se arrodilla ante cualquier bien deleitable, y ni qué decir si ese bien está pervertido, desnaturalizado, corrido de su instinto, no puede tener una mirada limpia para impartir justicia. Entonces nosotros resulta que sin darnos cuenta le vamos pidiendo a los gobernantes que a lo sumo encuentren cómo es la clave de la deuda externa, cómo va a manejar el tema del dólar, o cómo va a rehabilitar un vínculo en materia laboral para atender la cuestión de las medianas empresas. Todas cuestiones, por supuesto, muy importantes, pero ¿y la exigencia al político de que esté dispuesto a dar la vida por aquella verdad que debe testimoniar sin asustarse, y el sentido moral que tiene la soberanía patria, y el sentido moral que tiene la defensa incondicional de la vida inocente, de la familia, del orden natural? O sea, ¿cuándo eso pasa a ser para nosotros una condición innegociable? No, eso es lo segundo. Y un tercer ejemplo en materia política es que nosotros justamente aceptamos, y lo tenemos incorporado en materia individual, de que lamentablemente creemos que la verdad surge de la cantidad. Y esto es un engaño atroz. Correcto. El mundo entero, si quiere, podría votar el día de mañana que 1 más 1 es 3, pero 1 más 1 seguirá siendo 2, de que el sol sale por el este y por más. Y esto es muy importante y nosotros lo hemos concedido, que la suma de los votos da la verdad, que la suma de los votos legitima la autoridad, que la suma de los votos puede conceder una atrocidad como es el asesinato de un inocente. Entonces, y esto se pasa incluso a materia, ahora la tecnología lo ha favorecido y lo ha multiplicado al 1000%. ¿Qué es lo que van haciendo los políticos en sus campañas? Esto acá en Argentina es escandaloso.
sacan los temas y las decisiones que van tomando son lisa y llanamente según la cantidad de me gusta o no me gusta, o la cantidad de vistos y no vistos, y de encuestas que van surgiendo a diario. Es decir, es el signo más decadente y atroz de las decisiones políticas. Es decir, eso del bien común quedó en una historia pasada, y las decisiones se toman en función de la cantidad. Mi querido tocayo, el mártir Jordán Bruno Ollenta, siempre decía, la cantidad no comunica con el bien. Es decir, el bien no surge de que nos pongamos de acuerdo o de que haya una cierta cantidad a favor o en contra. Eso podrá ser en cuestiones opinables, circunstanciales, pero eso es materia política. Y te doy, Vicente, un solo ejemplo y después seguimos en lo que vos quieras, si hacen falta más ejemplos. En materia educativa, fíjate que nosotros acá estamos con una cuarentena que parecería que no termina más. Creo que llevamos más de 150 días. Ya la educación argentina viene en una decadencia tremenda hace décadas, pero ¿cuál es el gran desafío para el retorno y lo que está haciendo motivo de campaña política en materia de educación y más? Es la gran palabra clave para el retorno es la conectividad. O sea, el principio y fundamento de la tarea educativa y el gran escalón metafísico que estamos llamados a subir es lograr Internet en quienes todavía no lo tienen. Ese es el gran logro del Tremendo. Ministerio de Educación. Tremendo. O sea, ese es el principio y fundamento del próximo capítulo. Que, ojo, no es nuevo, ¿eh? Es decir, la conectividad pasa a ser un jalón más en esta decadencia donde nadie se anima a hablar de que la educación no puede desarraigarse del tema moral. Y sí, es un escalón más que justamente por ser tan claro es aún más patético, pero no agrega nada nuevo a un ideario que se ha torcido de su eje. Absolutamente de acuerdo contigo, Jordán. Es dramático el panorama que expones, pero es real, es lo que hay. La vida política, la vida educativa y la vida social tomada por todos los valores contrarios a lo que pues se entiende una buena moral, una buena educación en virtudes y sobre todo al final la renuncia a todo lo que nos hizo medianamente buenos, Jordán, porque a medida que hablabas, cuando comentabas ese ejemplo tan claro, ¿no? De que hoy estamos en la dictadura de las mayorías, ¿no? Y además unas mayorías con unas ideologías impuestas de una manera absolutamente artificial, cómo hemos ido también, si lo extendemos esto al campo jurídico, rechazando el derecho natural, ¿no? Por el derecho positivo, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Que es lo que rige y lo que hace que, pues bueno, si hoy los legisladores con estos educadores que sí que han sabido trabajar su campo dicen que yo no soy un hombre, que soy una oveja, pues soy una oveja y ya está, porque está decidido así por alguien, ¿no? Que decide por nosotros, pero sobre todo, más que por nosotros, de espaldas a Dios. Es realmente significativo y creo que son muy claros. Los ejemplos que has puesto te los agradezco. No quisiera quitarte mucho más tiempo porque sé que andas muy ocupado, pero si me permites, a raíz de todo lo que has estado explicando, me gustaría hacerte 2 o 3 cuestiones, si no Con todo gusto. No, por supuesto, con gusto. Gracias, Jordán. Mira, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Evidentemente, a raíz de lo que explicas, que creo que es incontestable, pues el mal ha sabido hacer su labor y nosotros no hemos sabido ser fieles a Dios en el cumplimiento de nuestra tarea. ¿Piensas que detrás de esto, Jordán, hay en cierta forma una especie de complejo? Es decir, hemos arrastrado el complejo de pensar que si reivindicábamos como han reivindicado muchas veces de forma sabia y valiente nuestros ancestros la necesidad de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, íbamos a quedarnos fuera de este mundo que avanzaba y hacia el que nosotros hemos querido correr detrás dejando a Dios a un lado?
Sí, Vicente, es muy, muy profunda, digamos, esa inquietud que transmitís, porque posiblemente ahí esté la clave, la clave explicativa de gran parte de lo que hemos conversado del terreno político. Eh, a ver, por un lado yo ratifico esto que decía Santi, que recién recordaba. Nosotros seguramente hemos hecho mal las cosas buenas, así como los enemigos han hecho bien las cosas malas. Eso es. Y mientras lo decía, se me venía a la cabeza también una frase de San Agustín, que él decía, cosas buenas hay que hacer, pero hay que hacerlas bien. Eso, Eh, eso es. Solemos tener, a veces, ¿no? Buenos proyectos, buenas ideas, pero las hacemos mal. Que puede tener distintas causas, lógicamente, errores cometemos todos los días y hay cosas que nos salen mal y, bueno, paciencia, pero el tema no pasa por ahí. Yo creo que pasa por esto último que vos hiciste referencia. Nosotros, en general, ¿no? Los católicos hemos retrocedido, hemos concedido y es probable que en el fondo también está esta cuestión honda del diálogo del católico, del cristiano con el mundo, es decir, el temor a que el mundo nos desprecie cuando en realidad no tenemos que tener ningún temor porque ya Cristo nos adelantó el odio que uno lee y medita en las palabras de nuestro Señor de la última cena y realmente uno no puede menos que emocionarse porque son las palabras de un amigo y de un papá que está por irse y que nos advierte claramente una serie de cosas. Y si hay una que se repite y que la transmite con esa mezcla de paternalidad y de angustia de nuestro Señor es que el mundo nos va a odiar porque a Él lo dio primero. Con lo cual, por un lado, desde ya lo que tenemos que preguntarnos los católicos es si no estamos demasiado preocupados y atentos a este romance, a un romance que quisiéramos mantener con el mundo. Lógicamente, como siempre se aclara, no estamos hablando del mundo como creación, sino el mundo como ese conjunto Correcto. de ese ambiente, esas máximas anticontrarias al Evangelio y que trasuntan permanentemente un odio a Cristo, un odio a lo eterno, un odio a lo sobrenatural, un odio a la gracia. Correcto, sí. Ahora, Jordán, si no, perdona que te interrumpa. El mundo, como en las Sagradas Escrituras, Cristo nos habló que el príncipe del mismo ya sabemos quién iba a ser, ¿no? Ese es el concepto del que estamos hablando, no de la creación. totalmente. Ahora, sí, nosotros hemos dejado, por eso yo hacía alguna mención al principio al reinado social de Cristo, porque eh, nosotros hemos aceptado las reglas de juego y el mapa de acción y las condiciones de juego que nos propone justamente la política, pero la política ideologizada, la política que ha hecho la mejor manera de tener el poder permanente sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre las comunidades. Y nosotros primero hemos subsumido nuestras categorías mentales que deberían estar iluminadas por la fe, con todo lo que eso, digamos, hay que entender la fe en sentido cristiano, ¿no? Como el mundo lo quiere hacer creer. La fe no es un puñadito de excusas para estar escondido en una cueva, no, la fe es muchísimo más que eso y algo que debe hacerse vida. Entonces, y la fe nos dice que, por eso que Cristo es el rey de nuestros corazones, pero también es rey del mundo entero y es rey por creación, pero también es rey por derecho, por redención, Eso y es. además es rey porque nos va a juzgar. Entonces, ese complejo de inferioridad que nosotros tenemos a veces, de que, bueno, pero la política, y cuando decimos política ya nos imaginamos la calle, los cuerpos intermedios, el mundo, lo social, ya está perdido. Hay que tener algún cuidado en aceptar una derrota a la cual no tenemos derecho, pero no por nosotros, sino porque las calles, los cuerpos intermedios, las familias, los clubes, las escuelas son de nuestro Señor. Los corazones y los pueblos son de nuestro Señor. Y mientras tengamos vida, sangre y algo de energía, nosotros no podemos entregar ese terreno al mundo, como decíamos recién, como el lugar Sin duda. el ámbito propio del demonio. O sea, no tenemos derecho, acá no se trata de una opinión, de decir, bueno, la estrategia es que, bueno, nos guardamos. Ya sabemos, hoy para nosotros la palabra catacumba resuena, por supuesto, con cierta actualidad, porque ya sabemos que hay una cierta vigencia de que, bueno, posiblemente estamos volviendo a las catacumbas. Sin duda. Pero mientras tanto, no tenemos derecho a dejarle aquellas cosas que son de Cristo a sus enemigos. Sin duda.
mejor explicado, imposible. Y además, Jordán, como bien has explicado, pues digamos que la única intervención de la autoridad sobre la masa social, pues se la hemos dejado a los enemigos de Dios. Eso es así, es incontestable. Doctor, neutralidad, constante y pretendida neutralidad en los últimos tiempos. Neutralidad no es cobardía y cobardía no es abandono de nuestra misión. Bueno, por lo pronto tenemos la advertencia de nuestro Señor de que evidentemente a los mediocres parecería que tiene alguna advertencia más severa que aún que con las prostitutas, con lo Sí. cual Los yo creo tibios, que sobre todo, ¿verdad? claro, la tibieza es esto de no ser frío ni caliente y bueno, y no tomar una postura clara y contundente, más que nada en tiempos de severa crisis moral y de fe. Bueno, es probable que sea algo que a nuestro Señor le moleste de forma particular, porque en realidad la tibieza, a mí me parece que es una manera de demostrar con los hechos que nuestros amores no valen tanto. Esto pasa incluso en terreno familiar o cuando uno ama a alguien, ¿no? A la esposa, a los hijos, a los amigos. Cuando uno eh, tiene un sí y un no, un ni frente a algo que debe hacer en su bien, lo que está diciendo es con los hechos, bueno, en realidad lo que sucede es que no vales tanto. No vales mi cansancio, no vales mi dinero, no vales mi tiempo, no vales mi sacrificio. Entonces, no existe, ahora no existe incluso desde el punto de vista lógico la neutralidad, y por eso cuanto más en materia moral, pero no existe la neutralidad, la posibilidad de dejar en suspenso eso que es tan vivo y tan dinámico, justamente que es nuestra propia vida y la verdad. La verdad no es que cambie y sea relativa, pero la verdad tiene fuerza en sí mismo, entonces o la vivimos nosotros y la predicamos nosotros o van a terminar hablando las piedras. Eso es. Con lo cual, no existe neutralidad. Y además, otra cosa, si justamente los enemigos de la iglesia son los primeros que han entendido que en esto no existe eso genéricamente llamado a veces libertad política, libertad religiosa, porque quienes odian el orden, no solo que se han metido en el terreno político y lo han ganado, acá en Argentina está también muy claro, se han metido en el terreno religioso, lamentablemente, con la complicidad de la estructura religiosa, y han subordinado los derechos de Dios a las mezquindades y los intereses ideológicos y políticos, con lo cual Correcto. no solo estamos privados de un orden social en materia, podríamos decir, humana, sino que también se está afectando gravemente y lesionando la posibilidad de cultivar nuestra fe y las prácticas de piedad, porque, y bueno, esto por una falta de neutralidad muy clara de los enemigos. Y en esto es como cuando algunos creen de que la salvaguarda es pura y exclusivamente quedarse en nuestros hogares, más allá del enorme valor que tiene de reservorio de amor nuestras propias familias, pero el enemigo no va a titubear en entrar también a nuestras familias, como ya lo ha hecho, por distintas formas, aún físicamente. Es decir, los enemigos de Cristo no son neutrales. Eso es. Eso tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo. Eso es. Y están dando la batalla, y vaya que sí la están dando. Me parece que es enriquecedor todo lo que nos has explicado, Jordán. Antes de acabar, quisiera dejar a un lado ahora, pues, quizá el tono académico con el que yo te he planteado las preguntas, aunque por tu parte lo has solucionado, porque lo has explicado de una manera que creo que todo el mundo puede entender. Quisiera dejar un poco de lado ese tono para hacerte una pregunta entre hermanos católicos que viven, caminan y sufren, ¿por qué no?, lo que actualmente pues, es la situación del mundo, pero en este caso sobre todo de la Iglesia católica. Yo pienso que, Jordán, la Iglesia católica va a tener, si quiere ser fiel a Cristo, que abandonar de una vez la mentira en la que lleva viviendo en los últimos tiempos, ¿no?
y debería de abandonar, es mi opinión, el intento constante de congraciarse con el mundo. Y esto, que es lo que siempre defendemos en Adoración y Liberación, pues me lo has ratificado de una forma tan clara, ¿no? A medida que explicabas de una manera científica y académica qué es lo que está fallando, pues que yo tengo en cierta forma claro que la Iglesia tiene que volver a ser deseable en el sentido de institución que es la única forma de acercar millones de almas a Cristo, ¿no? Y la pregunta es esta. Jorge Mario Bergoglio ha concluido un proceso que empezó hace mucho tiempo y lo ha concluido de una manera nefasta de congraciar la Iglesia con el mundo. Este proceso, que desgraciadamente vemos en la gran parte de los episcopados, conferencias episcopales, el cuerpo cardenalicio, quiere también formar parte de lo educativo. Y sabrás que Jorge Mario Bergoglio convocó un pacto educativo global con el cual, de la mano de las Naciones Unidas, pues pretende que la Iglesia sea un poco la convidada de piedra y organizadora de una visión educativa global para todo el mundo, lo cual sería fantástico si fuera, como bien has apuntado tú al principio, una visión basada en el derecho natural, en Cristo, ¿no? Pero no es eso. Sabemos que nos vamos a basar, desgraciadamente, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en todo su plan satánico. ¿Piensas como yo, y si ves muy comprometida la pregunta, no la respondas, que esta es la entrega definitiva de la Iglesia como jerarquía actual, por supuesto? La Santa Iglesia Católica de Cristo siempre va a permanecer hasta el fin de los tiempos en el remanente fiel, que estaremos ahí intentando luchar, pero ¿piensas que la jerarquía eclesial actual hace con este pacto educativo global la última entrega de todo nuestro acervo educativo en virtudes al mundo? ¿Cómo lo ves tú, Jordán? Sí, mira Vicente, no, por un lado no, por supuesto que te voy a contestar y con todo el gusto del mundo, no, a lo sumo el tiempo será la limitación que tengamos. Mi opinión inicialmente es, y empiezo por un recuerdo de un querido sacerdote que nos formó, con el cual al menos yo, digamos, desde mi nacimiento nos acompañó, falleció hace unos años, el padre Rauch, de acá de Paraná. Él es increíble, pero hace 30 años, el querido padre Rauch decía, en realidad el mundo no tiene problemas de que Cristo se siente a la mesa. Decía él, lo que pasa, pero el mundo dice, la condición es mientras se siente como uno más, que no pretenda, mientras no pretenda sentarse a la cabecera y decir yo soy el camino, la verdad y la vida, está invitado. Qué bueno. Lo decía hace 30 años, nosotros lo escuchábamos con 14 años, 15, 10, y realmente por ahí pasa, bueno, la gran apostasía y la gran prostitución de la Iglesia. Sin duda, y lamentablemente duele en el alma que Bergoglio sea argentino, porque en realidad, ¿en qué consiste la prostitución? Palabra tan usada en el lenguaje apocalíptico. Bueno, es justamente sentarse a negociar aquello que no es negociable. Eso es. Es una carnalización del mensaje evangélico, es reducir a nuestro Señor a un comensal más en la mesa de los grandes dueños del mundo. Y no hay ninguna duda que Bergoglio ha sido el impulsor con nuevos bríos y el promotor de todo esto. Yo recuerdo hace unos años, cuando apenas empezó el papado, si bien yo ya lo conocía de antes, y de hecho lo conocía entre otras cosas porque tengo una amistad que agradezco a Dios con Antonio Caponeto, que es un querido maestro y amigo, Fantástico. así como con el hermano, con Mario Caponeto, con quien me he formado en psicología en mis años de estudiante. O sea que a Bergoglio, gracias a Antonio particularmente, lo conocíamos desde antes. Ahora, por ejemplo, uno de sus primeros mensajes, creo que fue en la primera Navidad, como Papa, el gran mensaje para todo el mundo era que en esta Navidad a nadie le falte su techo. Ahora, claro, yo, y si bien, por supuesto, ya lo conocíamos, yo decía,
qué desbarranque, ¿no? Qué grave, qué profundamente grave, porque en realidad que en esta Navidad a nadie le falte el Redentor, que a nadie le falte estar postrado de rodillas frente al misterio salvador de la encarnación del Verbo. Eh, Ahora, claro, si uno, volvemos al educativo, escucha esto en una clave dicotómica o con una lógica un poco fisurada, dirá, está en contra de que los pobres tengan su techo y que no, de ninguna manera, nadie está diciendo eso. Correcto, correcto. Lo que estamos diciendo es que el papel de la Santa Iglesia es velar por sus hijos para que vuelvan de las manos del Creador donde salimos y que en definitiva nos salvemos. Sentarse a hablar sobre como que el principio y fundamento de nuestra vida es el techo, el trabajo y algún tipo de paz social siempre de dudosa procedencia y con una provisoriedad que asusta, esa paz que dura a veces 15 minutos, bueno, quiere decir que hay un problema muy serio en la misión que Cristo ha encomendado a la iglesia. Hay una renuncia y hay una apostasía. Ahora, recién vos me preguntabas en esta consulta, en esta inquietud, decir, bueno, ¿cuál también puede ser nuestra gran tarea, nuestro desafío como católicos en estos tiempos? Bueno, me parece que no hay que buscar, no debemos buscar una fórmula nueva, sino fortalecernos en la fe que lamentablemente en los discursos oficiales muchas veces se debilita. Eso es. Porque la fe tiene que ser, en nuestro caso, en nuestro amor caritativo, en este caso a pesar de la distancia, tiene que ser ayudarnos mutuamente a hacernos fuertes en aquellas cosas que conforman el credo, y entre otras cosas, por lo tanto, en hacernos fuertes en la acción, porque lo que nos espera no es, en última instancia, un techo, un salario digno, sino que nos espera el cielo. Entonces, si hay algo que debe ordenar y orientar todos nuestros esfuerzos y nuestro apostolado, y debe hacer que hagamos las cosas mejor en por supuesto, en esta vida, en materia económica, laboral, eso no hay ninguna duda, pero el principal aliento tiene que ser lo que decían tantos mártires, y que bueno, aprovechemos que el cielo está de remate, o estamos más cerca de la eternidad, lo que nos tiene que consumir nos aguarda una eternidad, y a la luz de nada menos que de la eternidad, ¿qué es un año? ¿Qué son 10 años? ¿Qué son 100? ¿Qué es un sufrimiento? ¿Qué es una carencia? ¿Qué es una persecución? Es decir, tendríamos que preguntarnos todos los días si nos angustia, tal vez en demasía, que el mundo nos desprecie, si en nuestra alma, y volvemos al tema educativo, si en nuestra alma no tenemos una preocupación exagerada para que el mundo nos apruebe y que nos mande siempre el pulgar arriba y que tengamos, y bueno, si hay que tener, por una parte, el acompañamiento de los amigos y de quienes están en la misma comunidad, podríamos decir, comunidad espiritual, en buena hora. Y si eso implica que esa comunidad seamos 100 y después sean 100 millones del resto del mundo, bueno, así es la vida. Así es la vida del cristiano, al menos. Así es, Jordán. Así empezó Cristo con 12 y mira la que lió. Y así es lo que, desgraciadamente, los sucesores de Cristo y sus apóstoles del papel de vicario de Cristo y sus apóstoles en la tierra, pues no están sabiendo cumplir. Yo creo que además, haciéndome la respuesta a esta pregunta que te hacía de una forma un poco más íntima, pues has vuelto a encadenar de una manera clarísima con el inicio, ¿no? Con que al final estamos en el problema eterno del alma. Y me ha llamado la atención, pero claro, esto nos daría para hablar largo y tendido, pero me ha llamado la atención que bien cuando has dicho lo de ese mensaje navideño de Bergoglio, ¿no? De la iglesia de los pobres, ¿no? Cómo justamente esto está relacionado con esa falsa educación que nos han infiltrado en vena, la iglesia de los pobres. Es que la iglesia de los pobres, que este discurso globalista, marxista, de la teología de la liberación y de todo tipo de falsedades nos ha inculcado y que hoy han conseguido colocar en la jerarquía vaticana, es que la iglesia no tiene que ser la iglesia de los pobres, tiene que ser la iglesia de las pobres almas. Y eso es lo que, desgraciadamente, pues parece ser que también, y volvemos al principio de tu charla, de la entrevista, pues hemos renunciado. Bueno, sí, y perdón, Vicente, sí. simplemente una aclaración sobre esto que acabas de decir, que como efectivamente podría o amerita es un tema propio y que tanto daría para hablar, pero en realidad
esta interpretación en clave marxista de la Iglesia, que no es nuevo, convengamos, pero que tiene una nueva fuerza y una inusitada violencia contra los católicos, Eso es. En realidad no hace falta descubrir, salir a inventar nada nuevo. Lo que tendrían que hacer es leer a San Juan Crisóstomo, entre otros tantos, pero para entender la verdadera noción de pobre, la verdadera noción de pobreza, la verdadera noción de riqueza, porque si no, se está interpretando el mundo, las comunidades, la política, la historia y el mensaje evangélico en clave marxista. Sé que no estoy diciendo nada nuevo con esto, pero lo preocupante es que cuando eso es el mensaje oficial que baja, bueno, estamos realmente muy complicados. No estás diciendo nada nuevo, pero estás diciendo algo muy necesario. Y además, en tu caso, que lo diga un doctor en psicología, psicología realista, psicología católica, que entiende perfectamente el camino que nos ha llevado hasta aquí y las consecuencias nefastas que esto está teniendo para el mundo y para la Iglesia, pues es de agradecer profundamente. Bueno, Jordán, yo quiero decirte antes de despedirte que te agradezco muchísimo este encuentro, que va a ser sin duda de mucha bendición para las almas, pero quiero decirte que ha sido de gran bendición para mí. Yo por lo menos he quedado muy enriquecido hablando contigo, te he sentido como un profesional, pero como un hermano con el que me siento muy cercano, muy conectado. Admiro mucho tu labor, tu forma de entender la vida, la ciencia, la psicología, la realidad y lo espiritual, y también tu testimonio de vida. Así es que gracias de todo corazón, Jordán, y de verdad, esta es tu casa. Bueno, Vicente, no, mira, el agradecido soy yo. En serio que no tenés nada que agradecer, al contrario, y como le manifesté a Fernando en la entrevista que también él gentilmente me ofreció, yo creo que en definitiva nuestra vida, si para algo merece ser vivida, es para devolverle a Dios y a quienes nos han hecho tanto bien, devolverle algo de lo que hemos inmerecidamente recibido, empezando justamente por la fe, pero también por tantos bienes que uno recibe en la familia, en los maestros, en los amigos. Entonces, en serio que el agradecido soy yo porque me permite simplemente poder dar algo de lo que uno va estudiando, conociendo, entendiendo, pero que no deja de ser lo que nos han enseñado con la palabra y con el ejemplo, con lo cual, gracias a vos, uno salda un poquito, al menos, un poquito, la deuda que tiene con nuestro Señor. Para nada. Las gracias a ti y a nuestro Señor por haberte traído aquí, a nosotros. Gracias de corazón. Nos emplazamos cuando quieras para seguir charlando de otros temas, porque para mí será un gusto y para las almas una bendición, sin duda, Jordán. Bueno, Y con mucho gusto, con mucho gusto. gracias de corazón, y cuenta con nuestra oración, la de todo el equipo de Adoración y Liberación, por ti, por tu tarea y por tus hijos, por tu familia. Bueno, muchas gracias, Vicente, y nos veremos prontamente si Dios quiere. Nos veremos pronto si Dios quiere. Y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Por favor, les invito a que los regalos que el Señor los hace no los desaprovechen. Esta charla con el doctor Jordán Abud es un regalo por la claridad y por la espiritualidad que detrás también de una formación académica existe, para hacernos entender un poco lo que estamos viviendo y ayudarnos a seguir luchando. Hasta el cielo no paramos, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Compartan el vídeo, que llegue a las almas, y viva Cristo Rey. Duc in altum. Hasta pronto, Jordán. Hasta pronto, Vicente. Muchas gracias.